en este preciso instante, mientras tú y yo respiramos, caminamos, hablamos, hay una historia que nos une a todos. Una historia que comenzó hace millones de años, bajo un sol ardiente, entre sabanas africanas y fieras salvajes. Hoy vamos a recorrer el primer capítulo de la humanidad. ¿Cómo comenzó todo? ¿Quiénes fueron los primeros humanos? ¿Cómo aprendimos a cazar, a hablar, a pensar? Acomódate, porque lo que vas a escuchar es la historia real de nuestros orígenes. Una historia basada en ciencia, en fósiles y en la memoria profunda de la Tierra. Hace más de 6 millones de años, no existía el Internet, ni los celulares, ni las ciudades. Lo único que existía eran pequeños grupos de criaturas parecidas a monos, caminando torpemente entre los árboles de África. Uno de ellos fue el Sahelanthropus chadensis. Y sí, suena rarísimo, pero ese fue uno de nuestros primeros antepasados conocidos. No hablaba, no pensaba como tú o como yo, pero dio un paso decisivo. Empezó a caminar erguido, y eso cambió todo. Con el tiempo, esos primeros seres evolucionaron. Apareció el Australopithecus, una criatura que ya se paraba bien derechita y que vivió hace más de 3 millones de años. De hecho, un fósil muy famoso de esta especie se llama Lucy. Y no es mexicana, pero sí es una celebridad del pasado. Lucy caminaba en 2 patas, comía frutas, raíces y trataba de no convertirse en cena de algún león hambriento. Luego vino el Homo habilis. ¿Sabes qué significa eso? Hombre hábil. ¿Por qué? Porque fue el primero en hacer herramientas de piedra. Imagínate esa escena. Un grupo de estos humanos primitivos rompiendo piedras, afilándolas para cortar carne o romper huesos. Fue el primer paso hacia la tecnología. Tal vez no eran smartphones, pero para ellos, una piedra filosa era su mejor invento. Después llegó el Homo erectus. Este compa sí que revolucionó todo. Aprendió a usar el fuego. Y eso no solo servía para cocinar. El fuego daba calor, luz, seguridad. Además, ya no eran simples carroñeros. Ahora sí, cazaban. Trabajaban en equipo. Se escondían entre los arbustos. Rodeaban al animal. Usaban lanzas de piedra. Era cazar o morir. Y gracias a eso, su cerebro comenzó a crecer. El cerebro necesitaba más energía. Y la carne cocida la daba. Así, paso a paso, nuestros antepasados fueron saliendo de África. Cruzaron desiertos, bosques, glaciares. En Europa dieron origen a los neandertales. En Asia, a otras especies. Y en África surgió el Homo sapiens. Sí, nosotros. Hace unos 300.000 años nacía el ser humano moderno. El Homo sapiens no solo cazaba, también dibujaba en cuevas, enterraba a sus muertos, cantaba, soñaba. ¿Sabes qué fue lo que nos hizo diferentes? Que podíamos imaginar cosas que no existían. Dioses, espíritus, mapas, nombres, canciones. Y eso nos permitió formar grupos más grandes, cooperar, sobrevivir. Hoy, después de millones de años, manejamos autos, navegamos internet y construimos rascacielos. Pero no olvides esto. Todo comenzó con una piedra afilada, con una fogata encendida en la noche, con un grupo de humanos asustados, pero unidos. De ahí venimos tú, yo y todos. Esta es la historia de cómo empezó todo. Si te gustó este viaje al pasado, suscríbete, porque aquí seguimos descubriendo los secretos más profundos de nuestra especie. Y mientras nuestros antepasados seguían su camino, algo más comenzaba a cambiar en su forma de ver el mundo. Ya no se trataba solamente de cazar o recolectar. Ya no era solo correr detrás del alimento o protegerse de un depredador. El humano empezó a mirar el entorno con otros ojos. Empezó a preguntarse por qué llovía, por qué salía el sol, por qué nacía un niño o moría un anciano.
Y esas preguntas no venían del estómago, venían del corazón. En el silencio de la noche, frente a las llamas del fuego, los grupos humanos comenzaron a compartir más que carne o frutos. Compartían palabras, sueños, recuerdos. Uno contaba cómo había escapado de un león. Otro hablaba de un sueño donde el espíritu de su abuelo le hablaba. Y sin darse cuenta, los humanos estaban inventando algo tan poderoso como el fuego, el relato, la historia, la voz que une generaciones. Así nacieron los mitos, las primeras leyendas. Algunas decían que los árboles hablaban, otras que el trueno era el enojo de un dios. Con esos relatos, los niños aprendían, los jóvenes se inspiraban y los ancianos eran escuchados. Porque en aquellos tiempos, los ancianos no eran desechados como hoy muchas veces ocurre. Eran los sabios, los guardianes del saber, la memoria viva del clan. Y con el tiempo, aquellas pequeñas aldeas empezaron a crecer. Al principio eran solo unas cuantas chozas de barro junto a un río. Luego, aparecieron cercas, caminos de tierra, canales para regar. Ya no era solo sobrevivir. Ahora se construía, se planificaba. Algunos se encargaban del grano, otros del ganado. Algunos cuidaban a los niños, otros hacían vasijas, tejían mantas o tocaban tambores. Porque sí, también nació la música. Y no fue un invento de las ciudades. Desde la prehistoria, el ser humano golpeaba piedras, soplaba cañas, frotaba huesos huecos. Hacía sonidos que lo conectaban con algo más grande, con lo invisible, con lo que no entendía, pero sentía. El ser humano comenzaba a dominar su entorno, pero también empezaba a ser dominado por algo nuevo, la organización. Ya no era suficiente con que todos fueran iguales. Empezaron a surgir diferencias. Algunos tenían más comida, otros más fuerza. Algunos sabían curar, otros sabían luchar. Y con eso también nació el poder. El líder ya no era solo el más fuerte, sino el más respetado. El que podía negociar, prever, tomar decisiones. A veces eran hombres, a veces mujeres. Y con ellos llegaron las primeras normas, las reglas no escritas, lo que se podía hacer y lo que no. Porque vivir en comunidad no es fácil. Hay que ceder, hay que compartir, hay que confiar. Y cuando los grupos crecieron aún más, nació otra necesidad: registrar, escribir, recordar de forma más duradera. Así, hace unos 5000 años, en las llanuras de Mesopotamia, se inventó la escritura. No empezó con poemas ni novelas. Comenzó con números, listas, cuentas. ¿Quién debía qué? ¿Cuántas ovejas tenía tal familia? ¿Cuántos sacos de trigo se habían recolectado? Era la escritura al servicio de la administración. Pero pronto, esa misma escritura sirvió para algo más profundo, para contar los orígenes, para describir a los dioses, para dejar huella. Las tablillas de arcilla hablaban de héroes, batallas, diluvios, promesas divinas. Y lo mismo ocurrió en Egipto, en China, en los pueblos mayas. Todos, sin conocerse, comenzaron a usar símbolos para hablar con el tiempo. El pasado se convirtió en memoria, el presente en organización, el futuro en esperanza. Y mientras tanto, los seres humanos comenzaron a levantar ciudades, no solo para protegerse, sino para crecer juntos. Uruk, Jericó, Çatalhöyük. Eran más que aldeas. Tenían murallas, templos, plazas, lugares para el comercio, para el culto, para el intercambio. La vida ya no se vivía en soledad ni en pequeños grupos nómadas. Ahora se vivía en comunidad, con miles de almas respirando juntas, creando cultura. Con esas ciudades llegó también el comercio a larga distancia. Lo que no se tenía, se conseguía intercambiando. Sal, madera, piedras preciosas, tejidos, conchas, oro. Todo circulaba. Pero no solo objetos, también ideas. Porque cuando dos culturas se encontraban, aprendían una de la otra.
Y así, el conocimiento se multiplicaba. Algunos pueblos comenzaron a observar el cielo, a medir los ciclos de la luna, a contar las estaciones, a predecir eclipses. La astronomía nació no como ciencia, sino como una necesidad, para sembrar en el momento justo, para cosechar cuando correspondía, para organizar la vida según el ritmo del cosmos. Así nacieron los calendarios. Algunos eran solares, otros lunares. Algunos combinaban ambos, y todos ellos revelaban una verdad. El ser humano no solo miraba a la tierra, también levantaba la mirada al cielo. Y con el tiempo, esa observación del cielo se convirtió en algo más profundo. Se transformó en espiritualidad organizada. Surgieron religiones más complejas, con templos, sacerdotes, ofrendas, rituales diarios. El humano no solo creía en lo invisible, ahora también construía estructuras para honrarlo. Las pirámides de Egipto no eran solo tumbas, eran puentes hacia la eternidad. Los zigurats de Babilonia, los altares de los pueblos andinos, los monolitos de Europa, todos hablaban el mismo lenguaje, el deseo humano de trascender. Y esa misma necesidad de trascender se expresó también en el arte. Pinturas, esculturas, canciones, danzas, todo servía para decir: aquí estoy, esto siento, esto creo. Porque el ser humano no se conformaba con existir. Quería dejar marca, ser recordado. Pero no todo fue paz. Donde hay poder, hay conflicto. Las primeras guerras no fueron por odio, sino por recursos, por tierras fértiles, por agua, por ganado. Y con las guerras nacieron los ejércitos, la estrategia, las armas más sofisticadas, la defensa de lo propio y la conquista de lo ajeno. El ser humano, que antes solo sobrevivía, ahora podía dominar. Y sin embargo, también desarrolló la compasión. Aparecieron las primeras leyes, como el Código de Hammurabi, que intentaban ordenar la convivencia. Se escribieron normas que hablaban de justicia, de penas, de protección a los débiles, porque incluso en la dureza de la vida había espacio para la empatía. Las familias se organizaban en clanes, los clanes en tribus, las tribus en pueblos, los pueblos en reinos, y cada vez más la humanidad se parecía a lo que somos hoy. Con diferencias, sí, pero también con puentes que nos unen. Porque desde el principio todos vinimos del mismo lugar. Compartimos la misma raíz. Somos ramas distintas de un mismo árbol. Y mientras la historia avanzaba, los humanos cruzaron mares, escalaron montañas, atravesaron desiertos, llegaron a América por el estrecho de Bering, miles de años antes de que existieran fronteras. Habitaron cuevas, selvas, islas. Dominaron climas extremos, desde el hielo del Ártico hasta las arenas del Sahara. Y en cada lugar adaptaron su cultura, su comida, su vestido, su lenguaje. Porque el humano no es estático, es cambio, es búsqueda constante. Hoy vivimos en un mundo lleno de tecnología, pero todo lo que somos empezó allá, hace millones de años, cuando un grupo de seres temerosos miró una chispa de fuego por primera vez, cuando compartieron comida, cuando inventaron palabras, cuando enterraron a sus muertos con amor. Esa es nuestra verdadera historia, una historia que no se encuentra en los libros de escuela, pero que está escrita en nuestros huesos, en nuestra memoria colectiva, en nuestro deseo eterno de entendernos y de recordar. Y mientras sigamos contando esta historia, seguiremos vivos.
Get him! Grunt! Sniff, grunt. Ooh.
Grunt! Imagina despertar en un mundo sin supermercados, sin agricultura, sin la seguridad de saber si tendrás comida al final del día. Hace 40.000 años, nuestros ancestros se enfrentaban a esta realidad cada amanecer. No existían horarios de comida establecidos, ni neveras repletas de alimentos. La supervivencia dependía únicamente de la habilidad para encontrar, cazar y recolectar lo que la naturaleza ofrecía. En esta inmersión documental, seguiremos los pasos de Kael, un cazador-recolector del Paleolítico Superior, durante 24 horas cruciales en su lucha diaria por la supervivencia. Descubriremos cómo cada bocado era una victoria contra la extinción, cómo cada decisión alimentaria podía significar la diferencia entre vivir un día más o convertirse en presa de la implacable naturaleza. Acompáñanos en este viaje extraordinario que revela los secretos de la dieta más antigua de la humanidad, una alimentación que moldeó nuestro ADN y que, sorprendentemente, sigue siendo relevante en nuestros días. Prepárate para experimentar el hambre, la incertidumbre y la euforia de quienes escribieron las primeras páginas de nuestra historia gastronómica con sangre, sudor y una determinación inquebrantable. Los primeros rayos del sol atraviesan la entrada de la cueva donde Kael ha pasado la noche. Su estómago vacío le recuerda inmediatamente la realidad. La búsqueda de alimento nunca termina. No existe el lujo de un desayuno preparado. Cada día comienza con la incertidumbre de si habrá comida suficiente para sobrevivir hasta el siguiente amanecer. Kael se incorpora lentamente, sus sentidos agudizados por milenios de evolución. El frío matutino penetra hasta los huesos, pero su cuerpo ha aprendido a conservar energía durante las horas de ayuno nocturno. Sus compañeros de tribu comienzan a despertar. Mira, experta recolectora de 28 años, y Horik, el cazador veterano cuyas cicatrices narran historias de enfrentamientos con bestias prehistóricas. La primera decisión del día es crucial. ¿Dónde buscar alimento? Kael examina el cielo, olfatea el aire, observa el comportamiento de los pájaros. Cada detalle puede revelar la presencia de agua, animales o plantas comestibles. Su cerebro, producto de cientos de miles de años de selección natural, procesa información que nosotros, habitantes del siglo XXI, hemos perdido completamente. El grupo decide dividirse. Las mujeres y niños se encargarán de la recolección matutina, mientras los hombres preparan las armas para una posible cacería. Esta división del trabajo no es arbitraria, está basada en siglos de experiencia sobre qué estrategias maximizan las posibilidades de sobrevivencia. Mira lidera el grupo de recolección hacia un área que recuerda prometedora. Sus ojos entrenados identifican inmediatamente plantas que para nosotros serían maleza. Dientes de león ricos en vitaminas, raíces de bardana llenas de carbohidratos, hojas tiernas de ortiga que proporcionan proteínas vegetales. Cada planta es examinada cuidadosamente. Un error podría significar envenenamiento y muerte. Los niños aprenden observando. Una niña de 8 años, Naya, imita cada movimiento de Mira. Aprende a distinguir entre bayas comestibles y venenosas, una habilidad que podría salvar su vida en el futuro. No existe educación formal,
pero el aprendizaje es constante e intenso. Mientras tanto, Kael y Horik rastrean huellas de animales cerca de un arroyo. Han encontrado excrementos frescos de ciervo, lo que indica que un grupo ha pasado recientemente por la zona. Sin embargo, la caza mayor requiere planificación y cooperación de toda la tribu. Por ahora, se conforman con buscar presas menores. Horik señala un nido de pájaro en un árbol bajo. Los huevos son una fuente valiosa de proteína y grasa, especialmente crucial durante los meses de escasez. Con movimientos calculados, Kael trepa y recoge 3 huevos, dejando 2 para asegurar la supervivencia de la especie. Esta conciencia ecológica primitiva es fundamental para mantener el equilibrio que permite su propia supervivencia. El primer alimento del día finalmente llega. Mira ha encontrado un parche de fresas silvestres. Son pequeñas, agrias comparadas con las frutas modernas, pero representan azúcares naturales esenciales para la energía inmediata. Las consumen con reverencia, saboreando cada bocado como si fuera un regalo de los dioses. La recolección matutina también incluye nueces que habían almacenado durante el otoño anterior en una grieta rocosa protegida de roedores. Estas nueces, duras y amargas, son ricas en grasas esenciales. Kael las parte con piedras, un proceso laborioso que requiere técnica y paciencia. Cerca del mediodía, el grupo ha reunido una modesta pero vital colección: huevos de pájaro, fresas silvestres, nueces almacenadas, raíces comestibles y varias hojas verdes. No es una comida abundante según estándares modernos, pero representa supervivencia pura. La tensión constante es palpable. Cada miembro del grupo sabe que estos alimentos deben durar hasta que encuentren la siguiente fuente. No hay garantías, no hay respaldo. Solo existe el momento presente y la esperanza de que las habilidades desarrolladas durante generaciones serán suficientes para sobrevivir otro día más. El sol alcanza su cenit mientras Kael y su tribu continúan la búsqueda vital de alimento. La tensión aumenta. Los alimentos recolectados en las primeras horas son apenas suficientes para mantener la energía básica. Es momento de adentrarse en territorio más arriesgado, donde la recompensa puede ser mayor, pero también los peligros. Mira ha identificado señales de un tubérculo subterráneo que podría alimentar a toda la tribu durante días. Las raíces de este tipo son difíciles de encontrar y aún más difíciles de extraer, pero su valor nutricional es incomparable. Con herramientas rudimentarias, hechas de hueso y madera endurecida al fuego, comienza la excavación meticulosa. El proceso es agotador. Cada golpe debe ser preciso para no dañar la preciosa raíz. Kael se une al esfuerzo, alternando con Mira cuando el cansancio amenaza con reducir la eficiencia. Sus manos, curtidas por años de trabajo manual, sangran levemente, pero el dolor es insignificante comparado con la posibilidad de comida sustancial. Mientras excavan, Horik mantiene guardia. Sus ojos escudriñan constantemente el horizonte, buscando señales de depredadores o tribus rivales que podrían disputar este territorio de alimentación. Un oso cavernario o una manada de lobos gigantes podría aparecer en cualquier momento, convirtiendo la búsqueda de alimento en una lucha por la vida. Los niños no permanecen ociosos. Bajo la supervisión de una anciana sabia llamada Vera, continúan buscando alimentos menores, pero igualmente importantes. Han descubierto una colonia de hormigas, cuyas larvas son consideradas un manjar lleno de proteínas. Con paciencia infinita, extraen estas pequeñas fuentes de nutrición. La técnica para cosechar larvas de hormiga requiere precisión y timing. Las hormigas adultas defienden ferozmente su colonia, y sus picaduras pueden causar hinchazón dolorosa. Los niños han aprendido a usar humo de hierbas específicas para calmar a los insectos, una tecnología desarrollada a través de generaciones de experimentación y error. Después de 2 horas de excavación intensa, finalmente emerge la raíz, un tubérculo del tamaño de una cabeza humana, rico en almidones, que proporcionarán energía sostenida. El momento es de celebración silenciosa. Todos comprenden la magnitud de este hallazgo.
Esta raíz podría significar la diferencia entre supervivencia y hambruna para los próximos días. Sin embargo, la raíz cruda es tóxica. Debe ser procesada mediante técnicas específicas transmitidas oralmente a través de generaciones. Vera, la anciana, dirige el proceso. Primero, la raíz se parte en secciones y se sumerge en agua corriente durante horas para eliminar los alcaloides venenosos. Este conocimiento es literalmente cuestión de vida o muerte. Mientras la raíz se procesa, el grupo continúa recolectando. Han encontrado un arroyo donde crecen berros silvestres, plantas acuáticas ricas en vitamina C que previenen el escorbuto. Estas hojas verdes y picantes son consumidas inmediatamente, proporcionando nutrientes esenciales que sus cuerpos demandan. La recolección también incluye corteza de abedul, que mastican para obtener salicilatos naturales que alivian dolores musculares. Cada planta tiene múltiples usos: alimento, medicina, herramienta. No existe desperdicio en este mundo donde cada recurso es precioso. Un grito de Naya, la niña de 8 años, alerta al grupo. Ha descubierto una colmena silvestre en el hueco de un árbol. La miel es el tesoro más codiciado. Azúcares concentrados, energía inmediata y propiedades antibióticas naturales. Sin embargo, obtenerla requiere enfrentar a miles de abejas furiosas. Horik, veterano en este tipo de operaciones, prepara antorchas de musgo húmedo que producen humo denso. El humo calmará a las abejas lo suficiente para permitir la extracción de panales. El proceso es peligroso. Las picaduras múltiples pueden causar shock anafiláctico, especialmente fatal sin medicina moderna. Con movimientos precisos y respiración controlada, Horik introduce la antorcha en la entrada de la colmena. Las abejas, desorientadas por el humo, reducen su agresividad. En minutos críticos, extrae varios panales goteantes de miel dorada, un tesoro que vale más que el oro en este mundo primitivo. La miel se consume inmediatamente, no solo por su sabor dulce, sino por su valor calórico concentrado. Cada gota proporciona energía vital que podría marcar la diferencia en una persecución de caza o huida de predadores. Los rostros del grupo se iluminan con una satisfacción que trasciende el simple placer gastronómico. El mediodía trae consigo una evaluación crucial. Han recolectado suficientes alimentos vegetales para sustentar al grupo durante la tarde, pero aún necesitan proteína animal significativa. Las raíces y miel proporcionan carbohidratos, pero los músculos requieren aminoácidos que solo la carne puede suministrar en cantidades adecuadas. El sol de la tarde crea sombras largas cuando Cal y Horik detectan las huellas que han estado siguiendo desde el amanecer. Las marcas en el barro húmedo revelan la presencia de un jabalí joven separado de su manada. Es una oportunidad peligrosa pero prometedora. Suficiente carne para alimentar a toda la tribu durante varios días, pero también un animal capaz de matarlos con sus colmillos afilados. La decisión de cazar requiere cálculo preciso. Un jabalí herido es extremadamente peligroso, y un ataque fallido podría resultar en muerte o lesiones graves que comprometerían la supervivencia del grupo entero. Cal examina sus armas. Una lanza con punta de piedra tallada, afilada durante semanas de trabajo paciente, y un cuchillo de obsidiana que corta mejor que cualquier metal moderno. Horik convoca silenciosamente al resto de los cazadores masculinos. La comunicación se realiza mediante gestos sutiles desarrollados a lo largo de generaciones. Cada movimiento de mano transmite información específica: dirección del viento, posición de la presa, estrategia de ataque. No pueden permitirse sonidos que alerten al animal. La estrategia de caza se basa en décadas de experiencia acumulada. Primero, deben posicionar a los cazadores en un semicírculo que fuerce al jabalí hacia un terreno desfavorable, un barranco rocoso donde su velocidad se vea comprometida. La coordinación debe ser perfecta. Un solo error podría hacer que el animal escape o, peor aún, ataque. Mientras los hombres preparan la cacería, las mujeres continúan recolectando, pero ahora buscan plantas específicas que complementarán la carne si la caza es exitosa. Mira ha identificado hierbas aromáticas
que no solo añadirán sabor, sino que también ayudarán a preservar la carne en un mundo sin refrigeración. La anciana Vera prepara emplastos medicinales preventivos. Conoce demasiado bien los riesgos de la caza mayor, heridas profundas que pueden infectarse, huesos rotos por el impacto de un animal en carga, sangrado interno por cornadas. Sus remedios, preparados con cortezas y hierbas específicas, podrían salvar vidas si la cacería sale mal. El acecho comienza. Cal se mueve con la silenciosidad de una sombra, cada paso calculado para no romper ramas ni desplazar piedras. Su respiración es controlada, su pulso deliberadamente reducido para mantener la precisión. Años de práctica han perfeccionado estos movimientos hasta convertirlos en instinto puro. El jabalí emerge finalmente del espeso follaje, un animal magnífico de aproximadamente 100 kilogramos, con colmillos que brillan amenazadoramente bajo la luz solar. Su piel oscura muestra cicatrices de batallas anteriores. No es una presa fácil. Sus pequeños ojos inteligentes escudriñan constantemente el entorno, buscando señales de peligro. La tensión es palpable. Un movimiento prematuro arruinaría horas de preparación. Cal siente cómo la adrenalina inunda su sistema, agudizando sus sentidos hasta niveles sobrehumanos. Puede oír su propio latido cardíaco, sentir cada fibra muscular preparándose para la acción explosiva que determinará el éxito o fracaso de la operación. Horik inicia el ataque con un grito gutural, que sirve como señal. Los cazadores emergen simultáneamente de sus escondites, convergiendo hacia el jabalí desde múltiples direcciones. El animal, sorprendido pero no derrotado, reacciona con la furia de una bestia acorralada, cargando directamente hacia Cal con velocidad sorprendente. El momento de impacto es crítico. Cal debe calcular perfectamente el timing. Muy temprano y el lanza fallará el objetivo. Muy tarde y los colmillos del jabalí lo alcanzarán. Con un grito primitivo que resuena desde lo más profundo de su ser, lanza la punta de piedra con toda la fuerza acumulada en sus músculos tensos. La lanza encuentra su marca, penetrando entre las costillas del animal y alcanzando órganos vitales. Sin embargo, el jabalí herido no se detiene inmediatamente. Con sus últimas fuerzas, continúa su carga, forzando a Cal a saltar lateralmente para evitar los colmillos mortales. El animal colapsa finalmente, su sangre tiñendo la tierra de rojo brillante. El silencio que sigue es profundo y lleno de significado. Han logrado algo extraordinario: asegurar proteína suficiente para varios días. Sin embargo, también comprenden la magnitud de lo que acaba de ocurrir. Han quitado una vida para preservar las suyas, una transacción que requiere respeto y gratitud hacia el animal que se ha sacrificado. La celebración es contenida, pero genuina. Cada miembro del grupo comprende que esta carne significa supervivencia, especialmente para los niños y ancianos cuyas reservas energéticas son más limitadas. El procesamiento del animal debe comenzar inmediatamente. En un mundo sin refrigeración, la carne se descompone rápidamente. La sangre fresca se bebe inmediatamente, proporcionando hierro y sales minerales esenciales. Aunque pueda parecer primitivo para sensibilidades modernas, esta práctica es nutritivamente necesaria para personas cuya dieta carece de suplementos vitamínicos. Cada gota contiene nutrientes que sus cuerpos necesitan desesperadamente. Anochecer. 6 p.m., 6 a.m., siguiente día. Las primeras estrellas comienzan a aparecer cuando el grupo regresa triunfante a su refugio con la presa del día. El aroma de la carne fresca se mezcla con el humo de la fogata que Vera ha mantenido encendida durante toda la tarde. Este fuego no es solo una fuente de calor, es el corazón de su supervivencia. La diferencia entre la civilización primitiva y la barbarie absoluta. La preparación del festín nocturno es un ritual complejo que involucra a cada miembro de la tribu. Mira organiza las hierbas recolectadas durante el día, creando combinaciones que no solo mejorarán el sabor, sino que también maximizarán la absorción de nutrientes. Cada planta tiene su propósito.
Algunas ayudan a la digestión, otras proporcionan vitaminas específicas que la carne sola no puede ofrecer. Kael construye un asador primitivo usando ramas verdes que no se quemarán fácilmente. La técnica para cocinar carne sobre fuego abierto requiere conocimiento profundo sobre temperaturas, tiempos y posicionamiento. Demasiado cerca del fuego y la superficie se quemará, mientras el interior permanece crudo. Demasiado lejos y la cocción será insuficiente para eliminar parásitos mortales. Los órganos internos del jabalí reciben tratamiento especial. El hígado, rico en vitamina A y hierro, se cocina primero y se reserva para los niños y mujeres embarazadas. Los riñones proporcionan vitamina B12, esencial para el funcionamiento neurológico. Estos conocimientos nutricionales, transmitidos oralmente durante milenios, son sorprendentemente precisos desde una perspectiva científica moderna. Mientras la carne se cocina lentamente, el grupo procesa otras partes del animal. La grasa se derrite cuidadosamente y se almacena en vejigas para uso futuro. Esta grasa será crucial durante los días fríos venideros, proporcionando calorías concentradas y sirviendo como base para medicinas tópicas. En un mundo sin aceites vegetales procesados, la grasa animal es el único lubricante disponible. Naya, la niña de 8 años, aprende observando cada proceso. Ve cómo Vera separa tendones que serán utilizados como cuerdas, cómo Yorick reserva huesos específicos que se convertirán en agujas y anzuelos. Esta educación práctica es más valiosa que cualquier escuela moderna. Su vida futura depende de dominar estas habilidades. La médula ósea es extraída con piedras especializadas y consumida inmediatamente. Rica en grasas y nutrientes concentrados, la médula es considerada el alimento más nutritivo disponible. Su textura cremosa y sabor intenso proporcionan satisfacción que va más allá de la simple nutrición. Es combustible puro para cerebros que requieren el 20% de toda la energía corporal. A medida que la oscuridad se profundiza, el grupo se reúne alrededor del fuego para el verdadero festín. La carne, finalmente cocida a la perfección, se distribuye según jerarquías cuidadosamente establecidas. Los cazadores que arriesgaron sus vidas reciben las mejores porciones, seguidos por mujeres lactantes, niños y ancianos. Esta distribución no es arbitraria. Refleja siglos de experiencia sobre cómo mantener la fuerza del grupo. El consumo de alimento es una ceremonia solemne. Cada bocado se mastica lentamente, no solo por respeto, sino por necesidad práctica. Sus dientes, aunque fuertes, deben durar toda la vida sin dentistas. La masticación cuidadosa también ayuda a la digestión y maximiza la extracción de nutrientes de cada gramo de alimento. Las conversaciones durante la comida giran en torno a planes futuros. Yorick comparte observaciones sobre patrones migratorios de animales, información crucial para planificar futuras cacerías. Mira discute la ubicación de parches de bayas que madurarán en las próximas semanas. Este intercambio de información es vital. El conocimiento compartido aumenta las posibilidades de supervivencia de todo el grupo. Los restos de comida no se descartan. Los huesos se reservan para fabricar tuenos. La piel se preparará para vestimenta. Incluso las vísceras no comestibles se utilizarán como cebo para trampas futuras. En un mundo donde cada recurso es precioso, el concepto de basura simplemente no existe. Conforme avanza la noche, el grupo toma turnos para mantener el fuego encendido. Dormir es peligroso en un mundo lleno de predadores nocturnos, pero es igualmente necesario para recuperar energías para el siguiente día de supervivencia. Los turnos de guardia se organizan cuidadosamente, equilibrando la necesidad de descanso con la seguridad del grupo. Vera cuenta historias ancestrales que preservan conocimientos esenciales disfrazados como entretenimiento. Estas narrativas contienen información sobre plantas medicinales, comportamiento animal, técnicas de supervivencia y sabiduría acumulada durante generaciones. En una cultura sin escritura, la tradición oral es la única biblioteca disponible.
El sueño finalmente llega, pero incluso durmiendo, sus cuerpos permanecen alerta. Siglos de evolución han programado sus sistemas nerviosos para despertar ante el mínimo sonido sospechoso. El sueño de un cavernícola nunca es completamente profundo. La supervivencia requiere vigilancia constante incluso en estado inconsciente. Las últimas brasas del fuego proporcionan calor residual mientras la temperatura nocturna desciende. Envueltos en pieles de animales cazados anteriormente, el grupo descansa sabiendo que han logrado algo extraordinario: sobrevivir otro día en un mundo que constantemente trata de matarlos. Mañana traerá nuevos desafíos, nuevo hambre, nuevos peligros. Pero por ahora, tienen alimento en el estómago y calor en sus cuerpos, suficiente para enfrentar lo que venga.